Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Tengo el lujo hoy de ser la moderadora de esta mesa en la que vamos a contar con tres ponentes de primer nivel que ahora os presentaré. Yo contaros que soy Amaya Aragón, soy socia en Auren en el área de Corporate, en el área de M&A, fusiones y adquisiciones, búsqueda de financiación, refinanciaciones, reestructuraciones, y formo también parte del grupo transversal que tenemos en Auren de asesoramiento a startups y de metaverso, de asesoramiento en temas de metaverso. Supongo que la organización del evento planteó que yo estuviera hoy moderando esta mesa por mi relación, ¿no?, con el mundo corporativo, de la financiación, de la economía en general, pero bueno, la verdad es que la economía web 3.0 supone cambios en todos los modelos de negocio, en todas las áreas y bueno, vamos a tratar hoy de tener distintas visiones con nuestros invitados sobre ello. Paso muy brevemente a presentarlos. Aquí a mi lado está Abel Peña. Abel es el CSO de Bit2Me, como sabéis, la principal empresa española en el ámbito de las criptomonedas. Tiene más de 17 años de experiencia y un bagaje internacional impresionante, porque ha lanzado proyectos creo que en todas las regiones del mundo. Me decía, en Europa, Norteamérica, Sudamérica, África, Norte, Sur, Este, Oeste, Oriente Medio, vamos, creo que no te queda nada, Centroasia, Oceanía, increíble. Es un apasionado de la tecnología y lleva casi 2 décadas ayudando a compañías a crecer en muy diversos ámbitos y cuenta con mucha experiencia en inteligencia artificial, SaaS y, por supuesto, el mundo cripto. Una de las principales lanzamientos o el lanzamiento que hizo ICO de Token se hizo con Bit2Me y él participó en él, que ha sido el ICO más grande en España, ¿vale? Y que se completó además en unos segundos y bueno, luego nos podrá contar un poquito más de él. A su derecha está Silvia Madrid. Silvia es la directora del área jurídica y de compliance de Unicredit para España y Portugal. Silvia comenzó su carrera profesional como letrado de la asesoría jurídica del Banco Central Hispano. Pasó después a trabajar en la asesoría jurídica del Banco Santander en Nueva York y estando en Nueva York trabajó también en el área de Project Finance de White & Case, de otra firma. A su vuelta a España, trabajó como directora de la asesoría jurídica y de compliance de The Royal Bank of Scotland, o sea, tiene una trayectoria en el mundo jurídico ligado a la banca extensísimo. Y posteriormente, además de ser responsable de España y Portugal, se convirtió en responsable del sur de Europa, en The Royal Bank. Cuenta con formación jurídica extensísima en el ámbito del compliance y es licenciada E1 por ICADE y tiene múltiples másters en finanzas, tanto en universidades de Nueva York, en California, etc. La verdad es que un currículum increíble. Y por último tenemos a Arturo Pozuelo, que es el CTO y cofundador de Sierra Block Games. Es profesor de primaria, especializado en matemáticas y en educación física, licenciado por la Universidad de Valladolid. Un entusiasta de la tecnología, desarrolló su propio Avo con 12 años, sin tener experiencia en programación, increíble. Y en 2020 comenzó su andadura en el mundo de la tecnología del blockchain, con un propósito también de tratar de hacer comprensible al mundo el funcionamiento de la misma y hoy, año y medio después,
ha participado en varios proyectos y cuenta con sus propias startups y como os decía, es cofundador de Sierra Block Games. Bueno, por hacer un poco de contexto y una breve introducción, ¿vale?, sobre lo que es la mesa que hoy nos ocupa, Economía Web 3.0. Con esto, como todos sabéis, hace referencia a la descentralización basada en el uso de tecnología blockchain que nos ha llevado, entre otras cosas, hoy pues, al mundo de las finanzas descentralizadas, o que nos está llevando, ¿no? Sabéis que gracias al uso del registro descentralizado, pues lo que se espera es tener unas redes mucho más democráticas, abiertas y más transparentes. Entre las cosas que queremos plantearnos hoy aquí en esta mesa, pues es hablar de cómo puede esta nueva generación de Internet revolucionar la economía en general, el mundo financiero y en otros muchísimos ámbitos de la economía. En combinación con la inteligencia artificial, vosotros sabéis mucho de estos, las expectativas es que la Web 3.0 pueda generar muchísimas sinergias, muchísimas eficiencias. Y bueno, en el ámbito financiero, por ejemplo, algunos expertos apuntan a que podrá contribuir incluso a la descentralización del dinero, ¿no? Los expertos también coinciden en el gran potencial que tiene la economía Web 3.0. Hemos tenido un desayuno anteriormente en el que hemos hablado de normativa y de lo clave que es que la normativa vaya acompasada y sobre todo al potencial que tiene esta nueva generación de Internet, ¿no? Hay que poner de acuerdo a reguladores nacionales e internacionales, estar abiertos a rediseñar a la vez que va avanzando la tecnología y eso no es fácil porque, como sabéis, muchas veces la regulación, la normativa llega después que la tecnología. En la economía hoy de los nuevos creadores de Internet, a día de hoy, ya se mueven más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Se hablaba también en la mesa anterior de que en 2025 se espera que se muevan 800.000 millones, o sea, multiplicar por 8 en prácticamente 2 años o menos. Hoy se habla de que pues ya hay en torno a los 50 millones de usuarios de lo que es Web 3.0, pero claro, es que en el mundo del Internet, tal y como lo conocemos ahora mismo, hay más de 5.100 millones de usuarios y los cambios van ya muy deprisa. Bueno, pues como veis, una temática muy interesante y lo que vamos a tratar es de plantear varias cuestiones. Luego haremos un turno de preguntas para que podáis vosotros también participar. Pero bueno, de entrada hemos planteado algunos temas y me gustaría que los tratáramos entre todos, ¿no? El primero de ellos es, ¿cómo veis vosotros los nuevos modelos de negocio basados en tecnología blockchain? ¿Dónde creéis que puede haber cambios? ¿Dónde veis las principales transformaciones, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, por estar hoy aquí. Para poder abordar qué se puede hacer dentro del ecosistema de Web3, primero hay que ir al paso anterior, ¿no? a la educación. Gran parte de la sociedad tiende a pensar que cripto, el entorno de Bitcoin o Ethereum, DeFi, pues al final todo actividades piratas, corrupción, es la tendencia que piensa la mayor parte de la gente, ¿no? Es algo que hay que corregir. Luego está también por otra parte la visión de que los NFTs son solo una parte artística, ¿no? Esto también hay que trabajarlo mediante la educación, ¿no? Entonces, es importante entender que dentro del ecosistema de Web3, por una parte está Bitcoin, el resto de criptoactivos, están los NFTs, está Metaverso, hay muchísimas disciplinas diferentes, ¿no? Y dentro de cada una de estas disciplinas está toda la parte tecnológica que hay por debajo. Entonces, aplicaciones que puede tener
pues al final va a tener aplicaciones en casi todo. Lo único que está casi todo por desarrollar. Muchas veces, vamos, o casi siempre se compara, ¿no? Internet es por donde fluye todo esto, sería el océano en este caso, y cada una de las aplicaciones que se vayan a determinar son barquitos que van a ir circulando o navegando por encima de ese océano. Inicialmente, dentro del ámbito financiero es donde de primeras se ve que va a tener una mayor repercusión. ¿Por qué? Al final esto es todo el tema de criptoactivos, es el Internet del dinero. El otro era el Internet de los datos, el medio por el que va a fluir lo demás, pero aquí ya se empiezan a ver ciertas cosas que difieren un poquito de cómo fue la adopción y la evolución del Internet. Ahora mismo estaríamos más o menos en el año 94, 95, 96 de la época de Internet, con lo que hay desarrollado. Solo un 4% de la población mundial puede haber tenido en un momento determinado algo de cripto, cualquier cripto, ¿vale? Que al menos ha interactuado con el sistema. En cambio, hay un 60% de la población mundial que está bancarizada. Simplemente ver la adopción que puede llevarse a cabo solo cuando las instituciones financieras, en este caso los bancos, empiecen a ofrecer prácticas cripto a sus usuarios. Yo, según lo veo, este puede ser el primer caso de uso fácil, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fácil entre comillas. Lo que hace Bitcoin, por ejemplo, en este caso, por poner un solo ejemplo, crea una capa financiera que permite a cualquier persona del mundo estar envuelto o implicado en un sistema financiero global. Esto de por sí ya es un reto, ¿no? Si nosotros vivimos en países bancarizados y más o menos regulados, no quiere decir que todo el mundo esté en las mismas circunstancias que nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un país cualquiera, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Mozambique, pues seguro que hay muchos trabajadores allí que trabajan para una empresa, pero que no tienen cuenta de banco y cobran un dinero en efectivo. Pero esa persona está totalmente aislada del sistema financiero global. No tiene una cuenta de banco, no tiene forma como de decir, oye, si mañana viajara a otro sitio, ¿cómo me podría llevar mi dinero? Sin tener que estar haciendo cambios que al final me van a quitar la mayor parte del capital que tengo. Eso es un caso de uso que está ahí, de primeras. Pero es que, sobre todo, la tecnología blockchain lo que permite es una mayor eficiencia en los sistemas productivos. Esto quiere decir que se puede tener un mayor control de qué está pasando en una cadena de producción. Se puede llevar a cabo registros descentralizados en el que son incorruptibles desde el principio de los registros. Esto sería, por ejemplo, como un ejemplo, una notaría te puede dar una fe pública de cuando tú has comprado una casa por los diferentes propietarios por los que ha pasado esa casa. Si esto le damos a la tecnología blockchain, quedarían registrados en cada bloque, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, todas las operaciones que se han realizado desde el principio de Bitcoin, no desde el principio de esa casa, sino desde el principio de todas las casas, o en este caso de todos los registros de notarías, ¿no? Los casos de uso son muchísimos, nos podemos meter en unos cuantos, ¿no? El tema de gaming, pues bueno, pues la verdad que va directamente correlacionado con la tecnología. Luego todo el tema de tokenización de activos es otro caso de uso que es muy relevante. Por un lado están los utility tokens, los security tokens, en función de, bueno, un utility al final representa una utilidad y un security al final te está dando una contrapartida financiera o un valor registrado en el mundo real. Imaginaros que queréis compraros un piso en Madrid como conversión, aquí en General Perón, pero no os da para comprar, para hacer ese tipo de inversión. Si ese activo está tokenizado, a lo mejor está dividido, imaginemos, en 1 millón de tokens, esa propiedad está dividida, su valor entre 1 millón. A lo mejor ahí sí que puedes decir, oye, pues voy a comprar 100 tokens de propiedad aquí y otros 300 en Japón, en Tokio, porque así yo pienso que de cara al futuro pues puede ser más estable mi capital. Pues es otro de los casos de uso. Pero bueno, hay muchísimos, de todas formas también. Pero he dejado a los compañeros que si no al final me voy a enrollar mucho. ¿Cómo lo ves, Silvia? Sí, primero de todo, muchas
Muchas gracias, Amaya, Pilar, por invitarme. Yo he trabajado toda mi vida en entidades financieras y la verdad es que esto del blockchain es una revolución para el mundo financiero, como decía Abel, en primer lugar. Y yo soy una apasionada de todo esto, que a nosotros los juristas nos cuesta un poquito ¿no? el entender bien todo el tema tecnológico, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo, yo la primera, para, más que nada, no puedes entender la parte jurídica si no entiendes el subyacente, ¿no? tecnológico, y desde luego me parece revolucionario, muy interesante y con muchísimos casos de uso, como estaba hablando Abel. Bueno, por mi lado, aparte, me voy a centrar un poquito más en la parte financiera, que es la mía, pero bueno, en general, modelos de negocio con blockchain lo va a revolucionar todo, va a simplificar, vamos a quitar intermediarios, se van a reducir tiempos, costes, etcétera, que a mí eso es realmente, a efectos del mundo financiero, es lo que me parece más clave, ¿no? Casos de uso, bueno, casos de uso en general y modelos de negocio, pues tenemos los fundamentales, ¿no? Que es el almacenamiento en la nube, se va a almacenar información en distintos nodos, en distintos sitios, con lo cual, al descentralizar la información, ¿no? Pues es casi imposible recibir ataques de terceros, por ejemplo, aunque bueno, siempre tenemos el tema de la ciberseguridad como el riesgo fundamental, ¿no? En todo el tema del blockchain. Luego la identidad digital va a ser algo fundamental también para los procesos de onboarding de clientes en banca, ¿no? Para todo lo que es el Know Your Customer, todos los registros de blanqueo de capitales, para tener la certeza de la identidad de la persona, del cliente que se está haciendo el onboarding en el banco. Esto va a ser fundamental, todo el tema de la identidad digital a efectos de reducir riesgos de blanqueo de capitales en la banca. Y luego, bueno, otro ejemplo curioso, el tema de la votación digital, ¿no? Para verificar la identidad de los votantes. Hay, en este caso, estados como Carolina del Sur en Estados Unidos que ya lo ha implementado con bastante éxito. Y bueno, pues es otro caso de uso interesante también. Y luego, ejemplos, por ejemplo, pues tenemos Mastercard, pues, está asociado con R3, que es una firma de blockchain, ¿no? Para fortalecer la red de pagos de sus transacciones, de manera que los clientes puedan decidir un poco cómo se mueven los fondos. IBM, por ejemplo, pues también IBM está metido en una herramienta de blockchain para facilitar un poco la logística y llenar las estanterías de los supermercados, de lo que son la industria alimentaria, ¿no? Esto un poco así en general. A efectos del sector financiero, es muy curioso porque en la última década el sector financiero ha sufrido un cambio digital bestial, enorme. O sea, de hecho, hoy por hoy yo nunca llevo euros encima, nunca llevo dinero. El otro día hablaba con la General Counsel de la MT, de los autobuses, que es muy amiga mía, y me decía: Silvia, es que tenemos un problema porque la gente que paga en los autobuses con dinero es muy poca. Entonces, al final del día, cada autobús pues, puede tener, pues, no sé, una media de 20 euros de cash o de 20 y pico, ¿no? Y tenemos el problema de que no podemos, yo le decía, pues eliminar el pago de cash, pero no lo pueden hacer. Pero dice, es que es tan poquito, la gente ya no paga, pero tenemos que seguir teniendo ese remanente. Dice, pero fíjate tú, de todos los autobuses, ¿no? Es ínfimo el tema de que se sigue pagando en cash. Nadie paga en cash. La banca se ha digitalizado, todos, pues, no sé, nuestro dinero ya es un apunte contable, ¿no? Te metes en tu internet de tu banco y tienes ahí un apunte contable, haces una transferencia, haces un Bizum. Entonces, esto ha sido una revolución en los últimos años, que ahora, digamos que vamos ya con la segunda vuelta de tuerca, que es la introducción del blockchain en todos los procesos financieros, ¿no? Como decía, lo fundamental que a mí me parece de la revolución del blockchain para los procesos financieros es la eliminación de intermediarios. Te quitas el intermediario, por lo tanto, te quitas costes y te quitas tiempos. Transferencias. Pues una transferencia que antes necesitabas el banco, pues una persona que manda una transferencia a Honduras, que está aquí viviendo, ¿no? Que tiene que ir al banco, a las famosas casas de transferencia de fondos, pues lo va a poder hacer desde el móvil inmediatamente. Y aparte que los costes de reducción, estuve leyendo el otro día, que se reducen hasta un 0,25% de lo que deberías de pagar hoy por hoy, ¿no? O sea, que reducir es muchísimo. O sea, es solo un 0,25% de lo que te cuesta hoy en día. Hoy en día los CFOs de todas las compañías están discutiendo la herramienta del blockchain como una de las decisiones, ¿no? Que se toman en cómo implementarlo en las compañías. En el sector financiero es curioso porque 9 de cada 10 directivos están estudiando cómo implementar el blockchain en sus bancos. Y luego también es interesante saber que casi el total de 1/3 de los registros de blockchain hoy en día son del sector financiero. Es decir, el sector financiero es donde está empezando a tener
a tener más incidencia, más casos de uso, aunque luego obviamente esto se está empleando a todos los sectores, pero en el sector financiero aparte que es el más visible, ¿no? Por todo el tema de las criptomonedas, los tokens, etcétera, etcétera. Y bueno, y casos de uso concretos en el sector financiero, bueno, pues el principal son las criptomonedas, ¿no? Y luego lo comentaré, a partir del año que viene, que entre en vigor ya la normativa de MiCA, del Reglamento de Transferencia de Registros de DLT, los bancos, las entidades financieras, van a poder empezar a hacer trading de criptoactivos y custodia, igual que hacen los exchanges, que luego comentaremos cómo vamos a convivir en alegre compañía cuando entre esa normativa en vigor. ¿Qué más? La tokenización. Con esta normativa también, los bancos, las entidades financieras, les permitirá tokenizar todo lo que son los bienes tradicionales bancarios, pues cuentas corrientes, fondos de inversión, planes de pensiones, todo. DeFi, ¿no? DeFi también lo tenemos ahí, financiación descentralizada. Luego, como he comentado, esto va a servir a los bancos para aumentar la eficiencia en los procesos de onboarding de clientes, lo que llamamos el Know Your Customer, ¿no? Para evidenciar de una manera fehaciente en blockchain la identidad de forma segura de los clientes. Los pagos, como he comentado, transferencias, pagos, o sea, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me parece revolucionario lo del Bizum, o sea, que antes tenías que estar pagándole a uno 2, 3 euros. Yo que tengo 4 hijos, estoy todo el día pagando sus deudas, mamá, 1 euro a este, 5 euros al otro, y nunca tenía dinero, digo, uy, qué cómodo estás, ¿no? Es comodísimo, es la digitalización absoluta, y esto con el blockchain, pues vamos a tender a no ver ya, bueno, el dinero en efectivo en los autobuses, ya digo, hay poquito, pero cada vez va a haber menos. Y luego, y por último, toda la parte de financiación corporativa en banca, por ejemplo, los bonos. Pues los bonos, que son instrumentos de captación de inversión, pues se han empezado ya desde el 2018 a emitir bonos digitales. ¿Y esto en qué consiste? Pues básicamente, como decía, que al quitarte intermediarios te quitas la cámara de compensación, la de liquidación, con lo cual tienes unos bonos que se pueden emitir y fondear en muchísimo menos tiempo con muchísimo menos coste. Con lo cual esto para los bancos y para los inversores es muy interesante. Estos son un poco los casos de uso genéricos de... Y hay luego otro ejemplo también, perdón. En el 2017 se creó la plataforma WeTrade, que está formada por 15 bancos, entre ellos Unicredit, precisamente para facilitar todo lo que es los pagos y las operaciones de comercio exterior entre bancos y comerciantes, ¿no? Y bueno, pues esto lo que ha hecho es aumentar la trazabilidad y el seguimiento a tiempo real de los bienes que se compran y venden. Y bueno, pues desde el 2017, esto también está IBM incluido en este proyecto y ha tenido bastante seguimiento y bueno, es uno, yo creo, de los primeros proyectos de banca con blockchain que tenemos como caso real. Y bueno, esto es un poco en genérico los casos de uso en banca, que ya os digo que a mí me parece realmente revolucionario. Son muchos y además, bueno, pues yo creo que están ayudando a abrir muchas puertas de todo lo que se puede transformar en otros muchos negocios. Arturo. Bueno, muchas gracias por la invitación también. A mí lo que yo pienso, yo hace 2 años y medio no conocía de banca absolutamente nada, o sea, lo que conocía era pues un poco por mis padres. Pero una de las cosas que sí que vi que mejoraba la blockchain, o las cosas que podía empezar a mejorar, en el caso del sistema bancario, por ejemplo, problemas como el del doble gasto o transferencias internacionales que hoy en día, pues eso, dependes de terceros para poder realizarlas. Gracias a blockchain, pues desde hace 2 años, por ejemplo, nosotros en Sierra no tenemos ningún problema de ese tipo porque al final utilizamos cripto para movernos si tenemos clientes en Asia o en América y no hay intermediarios. Luego, por otro lado, yo creo que también en general, socialmente hablando, por ejemplo, blockchain, ya lo aplico un poco a mi día a día, creo que hace que la persona o el usuario que está introducido en el sistema bancario, que por norma general no se ha interesado del sistema bancario y por norma general ha delegado todo su capital o gran parte de su capital al sistema bancario sin saber qué ocurre detrás de todo eso, gracias a blockchain tenemos la oportunidad, yo creo, por primera vez en la historia, de saber qué está pasando por detrás. Es decir, si yo me quiero meter en un sistema DeFi, ver cómo funcionan todas esas pools de liquidez, cómo puedo utilizar pues, sistemas como el de porcentajes, compounding, es decir, utilizar todas esas plataformas de lending, de todo eso, para yo seguir generando capital y seguir en mi día a día, cosa que antes con los bancos, digamos que un poco
les dejábamos a ellos que manejasen y que llevasen un poco el control de eso. Creo que ese es el primer cambio grande que hace blockchain, que a nivel financiero le otorga la posibilidad, si el usuario quiere, de saber qué está pasando por detrás, aparte de esas facilidades de transmisión de dinero. Luego, si nos vamos a aplicaciones, pues eso, como la de los videojuegos o otro tipo de ramas, en mi caso la de los videojuegos, que es la que mejor conozco, creo que cambia totalmente el panorama de lo que conocíamos ahora. Es decir, pasaba un poco como con el sistema bancario, el usuario entraba en un juego y daba su dinero al videojuego o a la marca que estuviese detrás del videojuego, y automáticamente digamos que se desprendía de su propiedad, es decir, tanto la propiedad económica, porque acababa de dar dinero a la plataforma, como ese hecho de por ejemplo, conseguir diferentes assets y creer que somos dueños de ellos. Es algo que con blockchain de verdad sí que sucede, y que sí que somos dueños de nuestros assets y realmente controlamos todo. Luego antes lo comentaba, ¿no? El tema de países como sucede en África, en Uganda creo que ha comentado. Es muy importante saber por qué no están bancarizados. Es gente que en muchas ocasiones no tiene acceso a una identidad. Entonces, el hecho de que blockchain sea pseudoanónimo, que yo, siendo la persona que sea del mundo, pueda crearme una wallet y conseguir tener ahorros dentro de esa propia cartera, creo que hace un sistema de verdad globalizado en el que cualquier persona puede ahorrar, cosa que ahora no sucedía, y sobre todo que precisamente eso, cualquier persona puede ser dueño de su economía, de lo que recibe, incluso puede optar por cobrar un salario en otra criptomoneda que no sea Bitcoin. Es decir, ahora mismo tenemos, obviamente con sus más riesgos que menos, y ahora en caída, pero tenemos un montón de activos digitales que de hecho cada día salen nuevos, y sobre todo de redes, que creo que también es algo a destacar, porque la gente por regla general solo conoce Bitcoin o Ethereum, ¿no? Y ahora están saliendo muchas redes que incluso para los maximalistas de Bitcoin a lo mejor es un problema, pero que mejoran cosas que tenía Bitcoin, que por ejemplo el tema de medioambiental, que muchas veces se ha comentado, que es algo con lo que yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, aún así hay redes que ya se han convertido en prácticamente cero emisiones para el medio ambiente, y al final yo creo que el problema que tenemos o que tiene ahora mismo la tecnología blockchain es que es de difícil comprensión para el usuario. Venimos de Web 2.0, que por regla general la gente se piensa que conoce Web 2.0, que sabe cómo funciona, y realmente no sabemos cómo funciona Internet. O sea, el usuario medio no se ha parado nunca a saber qué hay detrás de Instagram, qué hay detrás de las bases de datos, qué hay detrás de toda esa información. Y ahora con blockchain tenemos que hacer un poco ese ejercicio de desaprender lo poco que conocíamos y empezar a ver esa capa tecnológica nueva que está viniendo, que nos va a ayudar también un poco pues eso, a tema de aplicación en redes sociales o en otro tipo de modelos de negocio, que creo que no hay que inventarlos, eso también hay que dejarlo claro. Es decir, los modelos de negocio yo creo que muchos de ellos ya están creados, simplemente es aplicarle esta capa tecnológica. Creo que van a facilitar al usuario que al final se sumerja en la tecnología y empiece desde cero a estudiar el funcionamiento, no solo la parte económica, sino el funcionamiento de todas las redes o de toda la parte tecnológica. Creo que supondrá un avance a nivel social muy, muy, muy grande. O sea, creo que al final el modelo de negocio se mantendrá más o menos muy similar en bancos, en videojuegos, en absolutamente todo, pero añadiendo esta capa extra, el que quiera, al final la empresa que quiera añadirla la añadirá, y la que no, no. Pero creo que será un extra que yo creo que, por un lado, la transparencia de las empresas mejorará muchísimo, que para mí es fundamental, y por otro lado el usuario creo que va a ser más consciente de lo que ocurre y más consciente de lo que tiene y de lo que no tiene, que eso también es importante. Va a aflorar, ¿no?, el valor del dato, que ahora mismo no somos conscientes del valor que tienen nuestros datos, ¿no? Transaccionan los demás con nuestros datos y el usuario no tenemos ni idea del gran poder que damos pues en este caso en Web 2.0, ¿no? De que tengan todos nuestros datos. Tendremos que aprender, como decía también Abel, ¿no? Y todo pasa, y desde luego, y en el mundo financiero, educación, ¿no? Y mientras no tengamos esos conocimientos, pues es verdad que va a ser difícil que le saquemos el suficiente potencial. Bueno, pasando ya a un tema divertido. ¿Cómo veis la convivencia del exchange y la banca tradicional? Pues creo que
las entidades financieras, en este caso los bancos, tienen la oportunidad de posicionarse o seguir posicionados dentro del entorno financiero de todas las personas, de las empresas, ¿no? Lo que hay aquí es una capa tecnológica, ¿no? Quizás el modelo de negocio pueda cambiar un poquito, ¿no? Los bancos normalmente, a la hora de evolucionar, lo hacen de manera más pausada. Y la tecnología, en este caso, por ejemplo, las empresas que trabajan dentro del ecosistema de Web3 o cripto, el avance tecnológico es muy rápido, es vertiginoso. Yo creo que se van a dar 3 escenarios aquí, en función de si un país está bancarizado o no y en función de la regulación pro o en contra hacia cripto, ¿no? Tendríamos el primer escenario, que sería países bancarizados, donde la regulación no es pro cripto, ¿no? O que prohíbe cripto o restringe, ¿no? Al final una cosa es que la regulación diga eso, otra cosa es que se pueda hacer. Entonces aquí el usuario va a tener 2 opciones, en función de si quiere operar acorde a las leyes de ese país o no, ¿no? Puede seguir operando a nivel financiero con su banco, y para todas las prácticas cripto las tendría que hacer por DeFi. No le va a quedar otra. En segundo escenario tendríamos los países bancarizados con regulaciones pro cripto, ¿no? Entonces, al final, el utilizar DeFi y el utilizar un banco o un exchange centralizado no habría diferencia, porque estarían las reglas de juego claras para el usuario, y utilizaría uno u otro en función de lo que más le convenga en esa operación o en esa gestión que esté haciendo. Y luego viene el tercer grupo, que es el que no tiene opción. Son los países que no tienen muchos usuarios, muchos ciudadanos bancarizados, que la única forma que van a tener de participar en un sistema financiero global es a través de DeFi, de las finanzas descentralizadas. Creo que esto nos pone a todos los ciudadanos, al final, a todas las personas que vivimos en el mundo, dentro de un mismo contexto a la hora de participar, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en un país donde a lo mejor pues, te puedes ahorrar $20 o 20 euros al mes, y otro vive en Suiza y tiene una capacidad de ahorro de 20.000, pero los dos pueden participar dentro de un mismo sistema, y a esos ahorros hacer que la tasa de recompensa o de intereses que tengan sea la misma, ¿no? Tú te vas a un protocolo descentralizado y que te está ofreciendo, por ejemplo, un 5%. Ese protocolo no hace distinción de si vienes desde Suiza o si vienes de Mozambique, ¿no? Como ponía el ejemplo antes. Entonces, creo que la convivencia es posible. Se va a llevar a cabo. Cada vez la adopción está siendo más grande por parte de los bancos. Hay algunos bancos que sí que lo dicen públicamente, hay otros bancos que no lo dicen. Y no hablo simplemente del entorno nacional, ¿no? Digo a nivel internacional. Lo único que también hay que entender que por parte del regulador a los bancos también se lo pone muy complicado para poder ofrecer ciertas tipologías de cripto. En Estados Unidos los bancos trabajan con registros y licencias a nivel estatal. Es decir, ya solo en un solo país hay complejidad y dificultad para que un banco pueda hacer una cosa u otra. Lo que puede hacer en un estado no lo puede hacer en otro. Entonces eso todavía complica mucho más a las entidades financieras el poder dar ciertos pasos en favor de cripto. Pero yo creo que la convivencia al final va a existir, porque hoy todos tenemos seguramente, me imagino que el 100% de los que estamos aquí, tenemos dinero en el banco, o al menos una cuenta de banco. Eso significa que tú ya estás depositando tu confianza en un banco. En cambio, si podéis levantar la mano, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis tenido en algún momento algo de cripto? Bastantes, claro. Esta es una sesión ya un poco más pro. Claro, que sepáis que esto no es lo normal, ¿eh? Hago siempre esta pregunta cuando empiezo una intervención, para, en base a eso, nivelar un poquito el nivel de diálogo que se puede establecer, y lo normal es que sea un 10%, para que sepáis, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final, como conclusión, diría que la convivencia sí es posible, sí que ya se están dando pasos hacia que eso sea posible, pero lo que está claro que la capa tecnológica va a cambiar el modelo de negocio que tienen los bancos. Entonces, unos lo adaptarán antes, otros después, pero eso sí que ha venido para quedarse, porque bueno, permite quitarse muchísimos intermediarios
están entre medias, ser más eficientes y eso no se puede obviar. Eso es como la telefonía por voz de Internet, que por mucho que las empresas hace 30 años se empeñaban a que las llamadas tenían que ir todavía de forma analógica, pues eso al final no ha llegado a ningún sitio. Te puedes oponer, pero la tecnología sigue su camino y va a llegar un momento u otro que va a abrirse puertas por sí misma. Pues sí. Necesito que te pongas bien porque está doblado y se oye mal. Si quieres ponerlo aquí. Voy a hacer pollo mago aquí. No te preocupes. ¿Así? Fenomenal. Bueno, pues esos serían los 3 escenarios que yo creo que van a suceder, ¿no? Pues yo, centrándome más en la parte europea y en España en concreto, que es lo que conozco bien, efectos regulatorios, a mí lo que me parece muy interesante es que en el 2023 va a constituir como el pistoletazo de salida para que las entidades financieras, debido a que va a entrar en vigor la regulación de MiCA y del régimen piloto de infraestructuras de mercado de tecnología DLT, la nueva ley del mercado de valores que va a adaptar MiCA en España, pues debido a que va a entrar en vigor toda esta normativa, las entidades financieras van a poder empezar a hacer tanto trading de criptoactivos como servicios de custodia y van a poder empezar a tokenizar todo tipo de activos tradicionales, ¿no?, de la banca. Entonces, debido a que esto va a empezar a ser así, pues vamos a empezar a poder hacer este tipo de servicios que hasta ahora los están prestando los exchanges, ¿no? Con lo cual, los bancos tendrán que registrarse, igual que se registran los exchanges, en el Banco de España para prestar su servicio de trading, su servicio de custodia. Y bueno, ¿y qué está pasando hasta ahora, ¿no? ¿Qué están haciendo los bancos? Bueno, los bancos están un poco desde la barrera, viendo cómo se está desarrollando toda esta normativa que entrará en vigor en unos 18 meses. ¿Y qué están haciendo? ¿Se están preparando? Pues se están preparando. O sea, la mayoría de los bancos pues tienen, de hecho, cada vez más tienen los departamentos de legal, de digital assets, tienen pues, toda la parte de custodia, ¿no?, que tienen que asegurarse, para empezar, que los activos son seguros para sus clientes, están reforzando los departamentos de compliance y de legal, porque hasta ahora, bueno, pues los tienen de legal en genéricos, compliance, pero tienen que tener algo específico de cripto y de activos digitales. Tienen que han empezado a tocar a proveedores de confianza, que también así se lo exige MiCA, para prestar este tipo de servicios, ¿no? Además, las entidades financieras están viendo que los clientes están ya empezando a demandar criptos. Están empezando a demandar servicios de criptos y, de hecho, están viendo cómo están sacando parte de su dinero y se lo están llevando a fintechs para invertir ahí en criptos, ¿no? Entonces, bueno, yo, como lo veo, es que cuando toda esta normativa entre en vigor y las entidades financieras puedan empezar a hacer este tipo de servicios, que hasta ahora lo están haciendo los exchanges, pues va a haber una colaboración entre el mundo cripto y el mundo de la banca tradicional, ¿no? Y es más, yo creo que se tienen que apalancar, ¿no?, las fortalezas de unos y otros, y probablemente veremos pues alianzas, acuerdos, integraciones en 2023 a partir de 2023 entre unos y otros, entre los exchanges y la banca tradicional. Y bueno, lo bueno de esto es que al final va a haber más actores, ¿no? Va a haber más actores en este tipo de servicios, y lo bueno es que algo que veo muy positivo es que, dado que esta tecnología, todo el blockchain, es bastante compleja y compleja de entender por el usuario de a pie, que digo yo, pues el usuario de a pie no es a lo mejor todos los que estamos en Madrid, es el del pueblo de Teruel, el del pueblo de Castellón, ¿no? Esta gente pues, les cuesta mucho más llegar a esto. Y yo veo que al empezar las entidades financieras a prestar este tipo de servicios, pues de hecho se va a democratizar esto y se va a expandir a la gran mayoría de la población, ¿no? Esto va a facilitar que este tipo de criptos, de servicios cripto, llegue a la inmensa mayoría de la población, precisamente por la llegada que tienen las entidades financieras en la geografía nacional, ¿no? Y en definitiva, ¿qué han estado haciendo también los bancos? Pues los bancos han estado invirtiendo en fintech, colaborando con fintech, precisamente con compañías fintech, para ir aprendiendo pues de su know-how, para que cuando llegara el momento de poder hacerlo ellos, pues o bien seguir colaborando o haber adquirido ese conocimiento. Y bueno, pues es interesante porque así los bancos han ido cubriendo sus carencias, de las que de momento no han podido llevar a cabo servicios, y ya han ido aprendiendo de las fintechs. Y como digo, yo auguro que, primero, me parece muy positivo que
que el hecho de que las entidades financieras tradicionales puedan empezar a prestar servicios de trading, de criptoactivos, de custodia, etcétera, es muy positivo para democratizar todo esto a la inmensa mayoría de la población. Y luego que sí que veo que habrá seguro una colaboración entre exchanges y entidades financieras. Y bueno, y yo creo que todo lo que es aumentar, ¿no?, los actores y las opciones de servicios en un mercado de oferta y demanda es siempre positivo, desde luego. Pues bueno, yo soy un poco más radical con todo el tema de los bancos y tal. A ver, creo que es algo inevitable, es decir, el sistema bancario se tiene que meter en cripto, no queda otra, precisamente porque lo que viene, que son la gente joven, los chavales que tienen 10, 11, 15 años, les va a costar mucho más fiarse de un banco que de la tecnología. Eso partiendo de esa base. Están mucho más adecuados a un móvil, a una aplicación, a un Bizum, a cosas así. Entonces creo que el banco que no sea capaz de hacer una buena transición y una buena adopción de blockchain lo va a pasar mal. Luego, por otro lado, esto sí que me quema un poco por dentro, pero creo que al final la regulación también es inevitable y tiene que venir si queremos que entre los bancos y que entre los usuarios de a pie. Obviamente, con todo lo que está pasando ahora, la caída del mercado, estafas, etcétera, etcétera, que es lo más rimbombante, que todos lo vemos en todos los medios, la regulación va a hacer que el usuario de a pie pues, tenga más confianza si ya ha entrado un Santander, un BBVA, a comprar cripto, que si lo tiene que hacer desde MoonPay, comprando desde MetaMask. O sea, es que no tiene color. Luego, por otro lado, al final creo que un poco el exchange de cripto, para mí desde el primer momento no ha dejado de ser banca online. Es decir, yo desde el primer momento que entro en un exchange, sea el que sea, siento que estoy en una plataforma bancarizada, en un banco en el cual yo tengo mis opciones de inversión, mis opciones de compra, venta de activos en este caso, y al final mi resguardo del resguardo de mi economía. Entonces, bueno, creo que es una simbiosis necesaria para el ecosistema. Para la gente a lo mejor que pensamos un poco más de manera descentralizada o más de esta utopía de la descentralización, cuesta a lo mejor quizás un poco más verlo todo perfecto, ¿vale? Todo bien, pero es algo necesario, yo lo veo en el día a día, gente al final de mi edad, le cuesta mucho entrar en cripto siendo gente joven porque están en esa franja en la que no son del todo tecnológicos o no están metidos del todo dentro de la tecnología y por otro lado están muy separados del tema bancario, simplemente es un sitio donde yo meto dinero y ya está, no me preocupa de nada más. Entonces yo creo que esto un poco volverá a lo mejor al inicio del sistema bancario para muchos de la gente joven que viene por abajo. De hecho, al final nosotros trabajamos la educación ya no solo de gente de nuestra edad o asesoría de empresas, sino también de gente más joven. Es decir, hemos tenido gente que se ha preocupado por blockchain con 15, 16 años y al final es lo que hay que atacar. Es decir, nosotros como tal estamos aquí un poco para allanar el camino, para empresas, para bancos, para el usuario medio, pero los que lo van a venir utilizando son los que tienen ahora mismo 8 o 9 años. Entonces, el hecho de darle esa seguridad a esa persona con 8 o 9 años de que la tecnología y el banco y la tecnología y el dinero ahora son uno y que gracias a la unión de un banco con un exchange van a poder entender un poco mejor todo y no tener tanto miedo al tema inversión o al tema cripto, yo creo que es algo que va a suceder y un poco pues a raíz de la ley MiCA es algo que se va a dar muy, muy claro. De hecho, lo comentaban antes, hay bancos que lo dicen, hay bancos que no lo dicen, pero la gran mayoría de los bancos están dentro de blockchain desde hace muchos años. Ya no solo de manera, pues eso, invirtiendo y hay muchas empresas que también utilizan blockchain, lo que pasa es que al final como usuarios o como personas que estamos en el día a día no nos enteramos, pero es una tecnología muy utilizada y en el caso de los bancos es algo natural, o sea, es como un matrimonio perfecto. Efectivamente. Y que seguramente ayudará mucho a transicionar, ¿no?, en el sistema financiero, porque al final el sistema financiero está basado en confianza. Y esa confianza que hoy tenemos en los bancos tendrá que evolucionar, ¿no? Aquí no necesitamos confianza. O sea, yo no necesito, por ejemplo, confiar en una red o no necesito confiar en un token porque lo primero tengo yo el control y lo segundo yo soy el dueño de lo que hago con mi asset. Entonces yo creo que eso también es un punto muy, muy a favor de la blockchain, de no necesitar ese intermediario de confianza para hacer lo que me dé la gana. Básicamente eso. Bueno,
Pasamos a un tercer bloque. Con el nivel de madurez en el que hemos estado hablando, que nos encontramos, ¿no? ¿Qué creéis que falta para una mayor adopción, para que esto coja una velocidad mucho más rápida? ¿Qué pensáis? ¿Dónde creéis vosotros que están las palancas fundamentales? Pues ahí yo comentaría que para que el dinero institucional entre en el ecosistema, las instituciones necesitan una regulación clara en la que se puedan basar. Sin eso es complicado. Veo muy complicado que se meta un banco a comprar, no a ofrecer operativa en cripto, a comprar directamente activos cripto o hedge funds o diferentes fondos de inversión hasta que la regulación les permita al menos tener la claridad que lo que están haciendo no van a tener una mala contrapartida de ilegalidad o haber hecho cosas fuera de la ley, ¿no? La mayor parte del dinero en el mundo es dinero institucional. Al final el retail pues, es importante, pero cuando va a avanzar y se va a mover en dígitos, ya no diría doble dígito, sino mucho más que todo eso, va a ser cuando entre esa parte. Si eres una institución, ahora mismo lo tienes complicado. Vamos a ponernos en el caso de ser un fondo soberano, ¿no? Los fondos soberanos, además, se dedican a diversificar sus inversiones para asegurar en mayor medida el crecimiento y la no pérdida de valor con el paso de los años. Yo consideraría que en una cartera de inversión ahora mismo de una persona de a pie normal sería necesario que dentro de su portfolio, por supuesto, que tenga acciones, que tenga exposición a diferentes criptoactivos, que tenga propiedades. Creo que con esa variedad de esos tres estaría bastante diversificado, pero si nos ponemos en el caso de un fondo de inversión, de un banco que ofrece a sus usuarios participar en un fondo, hasta ahora lo normal era renta variable, renta fija y luego se metió el componente, bueno, hay muchos componentes más, pero empresas tecnológicas como una variable más dentro del portfolio, dentro del fondo. Creo que cripto cada día lo vamos a empezar a ver de manera más clara en el posicionamiento de los fondos de inversión. Y los fondos de inversión realmente controlan muchísimo dinero. Imaginaros, por ejemplo, bueno, ahora estamos en una situación que con el colapso de FTX y sus malas prácticas y todo, pues al final el sector y sobre todo el sentimiento por aquellos que no están cercanos al sector, pues es como un poco negativo, ¿no? Como que todo es malo y que esto es el infierno, ¿no? El demonio. Bueno, hay que huir un poquito de toda esa... De todas esas voces que tanto son muy pros o muy contras. Creo que cada uno se debe de evaluar su propio criterio y basado en qué es lo que hay detrás, ¿no? de cada empresa. Nosotros tuvimos muy claro desde el primer momento que queríamos montar la empresa en torno a la educación y el compliance, el cumplimiento normativo. ¿Para qué? Para que nuestros usuarios no tuvieran ningún problema el día de mañana a la hora de utilizar nuestros servicios. Eso favorece mucho la adopción. Estamos en conversaciones con entidades financieras para que puedan ofrecer nuestros servicios a sus usuarios directamente. Esto sin duda va a ser no el futuro, el que ya es el presente. Y bueno, ahí esa parte de crecimiento, eso falta. Y falta muchísima educación. Para evitar todo el tema de estafas, de scams, es necesario tener un pilar básico de educación. Creo que a todos nos ha faltado una educación financiera. Hemos tenido educaciones de muchos tipos, de muchos conceptos, pero al final nuestra vida se va en torno a nuestras emociones, cómo gestionamos las emociones y sobre nuestras finanzas y cómo gestionamos nuestras finanzas. Y nos falta muchísima educación al respecto de eso. La mayor parte de las estafas que se cometen es curioso, ¿eh? O sea, nadie hackea Bitcoin, por ejemplo, por poner un caso. Bitcoin es inhackeable, no se puede hackear ahora mismo con la potencia de cálculo que hay, es imposible. Y en caso de que lo hicieran, sería el hackeo menos rentable de la historia, porque el último bloque se puede retroceder, hacer un hard fork y se habría perdido todo ese esfuerzo que se hubiese hecho. Lo que no entiende la gente es los usuarios en general que
se sienten víctimas de una estafa, es que cuando alguien te llama por teléfono y te dice que te va a hacer crecer tus ahorros de manera garantizada, no sé cuánto, tal, y te pide tus datos de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito, ¿en qué momento hemos perdido la conexión? Que eso claramente es una estafa. O sea, es que eso no se puede evitar. O como por ejemplo un usuario que ya me dice, no, es que he hecho un envío de cripto a esta dirección y es que ahora no, la quiero recuperar. No, vamos a ver. Lo que tienes que entender es cómo funciona todo el ecosistema blockchain. En el momento que tú apretas el botón y ejecutas una operación de salida de un envío de cripto, eso no se puede echar hacia atrás. Eso ya llega, o sea, no se puede. Esto no es como un banco, una transferencia que la envías, puedes llamar y decir. Entonces, la adopción necesita de educación, la educación financiera, educación de cómo utilizar los diferentes protocolos y sobre todo responsabilidad por parte del usuario. Si no eres suficientemente responsable o no te crees suficientemente responsable para efectuar la previa custodia de tus activos, entonces vas a tener que confiar en algún exchange que lo haga por ti, pero elígelo muy bien, porque como lo elijas mal, te puede pasar lo que le pasa a los usuarios de FTX, ¿no? Entonces ahí hay ciertas señales de alerta, ¿no? que un usuario debe percibir. ¿Dónde está este proveedor, en este caso en este exchange, situado? ¿Está en España? ¿Está en Bahamas? ¿Está en las Islas Vírgenes Británicas? ¿Dónde está? Ahí ya empieza a haber señales de alerta, ¿no? Al final, nosotros hacemos algo mal, nosotros estamos aquí, o sea, es que no nos podemos ir a ningún sitio, o sea, estamos aquí ubicados y haciendo siempre todo en pro de la legislación para que los usuarios no tengan problemas, sobre todo. Y luego, el otro punto que también es necesario mejorar para que la adopción sea más, es mejorar la experiencia de usuario. Se ha trabajado mucho al respecto de esto, pero bueno, si tú, por ejemplo, ahora yo quiero explicar a mi padre, a mi madre, oye, ¿cómo funciona un wallet? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de MetaMask, ¿vale? O nosotros tenemos uno también que lo lanzamos, pero bueno, el más conocido, MetaMask, que tienes que custodiar 12 palabras que vienen ahí y que aparte tienes... Pues la experiencia de usuario no es la más sencilla. Pero claro, porque lleva atado, ligado, ciertas responsabilidades para hacer esa transaccionalidad. Entonces, esto es algo que se está trabajando mucho, que hay que recordar que desde que se creó Bitcoin estamos en el año 14, que todavía no nos podemos comparar como, por ejemplo, con el desarrollo de las empresas tecnológicas, las apps, las webs que tienen. Sí, pueden ser muy amigables al uso del usuario, pero hay ciertas cosas que todavía hay que mejorar y se está trabajando muchísimo para mejorarlo. De hecho, hay una gran cantidad de desarrolladores de otros sectores que se están metiendo dentro del ecosistema y eso va a favorecer, sin duda alguna, que la adopción sea más sencilla, ¿no? Y llegará un momento donde, al igual que hoy no nos planteamos cuando cogemos el teléfono móvil y hacemos una llamada, qué es lo que está pasando por detrás de esa llamada, dónde va, la onda que sale, quién la recibe, cómo se gestiona, llegará un momento, y eso es donde estará la adopción en su máximo nivel, que el usuario esté utilizando criptomonedas, tecnología blockchain, pero no se esté dando cuenta tan siquiera que lo use, porque lo que está haciendo directamente es dar un botón y está sucediendo cosas que no entiende y tan siquiera tiene interés en aprender por detrás. Silvia, hablando de cuáles son los temas que faltan para la mayor adopción y claves del futuro, digo, porque al final está todo muy relacionado. Bueno, Abel ha tocado casi todos los temas que tenía yo, que ha comentado, ¿no? Para una mayor adopción. Es curioso lo que comentabas de las estafas. Nosotros en el banco recibimos, y a mí me sigue fascinando, la falta o la inocencia, ¿no? de la población en general, por llamarlo de alguna manera, o la manera en que, bueno, la falta esta de educación financiera o de lógica haga a la gente caer en temas tan obvios como, pues no sé, típicos temas de no, mire, es que me han llamado y me han dicho que en un banco que no tengo cuenta tengo ahí un importe congelado, pero que si pago 10.000, pues que me desbloquean y me mandan los 30.000. Oye, pues los ha pagado, ¿no? Pues eso, o mira, es que me han dicho que me ha tocado una herencia, pero para eso tengo que pagar no sé cuántos mil y entonces y lo he pagado.
este tipo de cosas, ¿no? que dices, pero pues sí, no, es que la gente, oye, y no os creéis la cantidad de gente que cae. Y son temas que a uno le parecen obvios de, pues eso, dar claves, ¿no? Mire, me tiene que concretar y confirmar sus claves, su número de cuenta, pero bueno, ¿a quién se le ocurre dar un número de cuenta, dar una clave? Bueno, pues a la gente se le ocurre, a muchísima gente se le ocurre, y lo hacen, y caen en este tipo de estafas, ¿no? Entonces, educación financiera, y no sé, y digo yo un poco de lo del pedir lógica a cada uno tiene su lógica distinta, pero por lo menos educación financiera y pensar 2 veces antes de darle un botón y de pagar algo que te están diciendo que suene, ¿no?, medianamente raro. Pero bueno, de estos casos hay muchísimos. Entonces, ¿qué falta para la adopción de todo esto de blockchain hoy en día? Educación financiera. Luego, a mí me parece fundamental lo que es, a ver, es la dificultad tecnológica que tiene esto a nivel usuario, y yo hablo ya de la gente más mayor, porque partimos de la base que la gente joven pues nacen con esto, lo dominan, lo controlan, pero la gente que no ha nacido con esto, pues a ver, la complejidad que tiene todo el tema del blockchain, que si le hablas de los mineros, del proof of work, del proof of stake, o sea, se pierden. El hash, a mí me preguntan, ¿pero qué esto del hash? Los que ni siquiera saben qué es un hash, ¿no? Que el otro día me reía porque me decían, en este país no, hay 2 tipos de abogados, los que saben lo que es un hash y los que no lo saben. Digo, bueno, yo soy de los primeros. Pero, a ver, esto es la dificultad tecnológica que implica todo esto, yo creo que es uno de los mayores impedimentos para la adopción, ¿no?, general del blockchain, que poco a poco y con la educación y con las nuevas generaciones que ya han nacido con esto se irá mitigando. Luego, el tema de la experiencia del usuario, efectivamente, hay poca experiencia de usuario y esto es otro stop de la generalidad del blockchain. ¿Qué más? Bueno, la incertidumbre regulatoria cada vez menos, porque, bueno, gracias a Dios estamos empezando a tener ya normativa, vamos a tener MiCA, el reglamento, como he dicho, de infraestructuras DLT, ahora la ley del mercado de valores va a adaptar MiCA, en fin. Incertidumbre existía hasta ahora, pero ahora, bueno, esto se va reduciendo y cada vez va a haber menos, pero también ha sido un hándicap importante para desarrollar esta tecnología. Y luego algo que me parece a mí muy divertido es que para el ser humano lo de pasar a un mundo descentralizado como concepto, pues cuesta, ¿no? Estamos acostumbrados, pero en toda nuestra vida, ¿no?, que siempre haya alguien que mande. Pues en el poder, ¿no?, en un país manda un gobierno, en tu casa, ¿no?, manda tu padre, tu madre, siempre alguien manda, pero le acostumbrar a la gente a un mundo descentralizado, donde no manda nadie, donde todo es democrático, digo, este concepto pues va en contra, digamos, de nuestro ser. Entonces, esto yo creo que es algo también que cuesta asentar y que, bueno, que es algo también que a la larga pues, lo acabaremos asumiendo todos y lo acabaremos, como dices tú, con los temas, ¿no?, que no te das cuenta que lo haces, que mandas un Bitcoin y no sabes lo que hay detrás, pues esto igual, lo acabarás asumiendo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto de la descentralización, a quien preocupa al final de cuentas es a los gobiernos, que van a acabar viendo como el público se va traspasando cosas por aquí y por allá y no se enteran, ¿no?, y se quedan sin impuestos. Digo, que al final es un tema de preocupación, que el tema descentralizado, pues eso, preocupa a quienes tienen los controles, que no los van a acabar teniendo, ahora con todas las monedas digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva, claves, lo enlazo con las claves de futuro. Pues a ver, los cambios en el mundo financiero son obvios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, fijaos lo que nos costó a los que no hayáis vivido en aquella época, los que nos costó el cambiar de la peseta al euro. O sea, nos costó años cambiar de la peseta al euro, pero la digitalización la hemos hecho así. Y de la digitalización al blockchain lo vamos a hacer también así. Es decir, que cada vez nos cuesta menos el adaptarnos, ¿no?, y el asumir pues, un nuevo nivel tecnológico. Luego, el tema pues eso, de las claves de futuro, pues lo que comentaba antes, pues vamos a suprimir intermediarios, reducir costes, reducir tiempos, implementación de modelos de finanzas digitales. En fin, que yo creo que conforme se vayan solventando todos estos problemas de adopción, pues se va a ir popularizando, obviamente, democratizando todo lo que son los procesos de blockchain, y esto pues, redundará en extender en todo el mundo financiero pues, todo tipo de ventajas de reducción de, pues, como digo, reducción de costos, reducción de tiempos, y esto inicialmente y no, aparte del mundo financiero, pues se irá extendiendo al de la logística, al del sanitario, a todos los sectores, ¿no?
Así que, en definitiva, hay estos pequeños problemas para la mayor adopción del blockchain que yo creo que a la larga pues, se van a ir suavizando y se van a ir mejorando, y sobre todo a raíz de que las nuevas generaciones, ¿no?, van subiendo y esto ya lo tienen como algo hecho, y sobre todo que al final la población te acabas concienciando. Y todo esto, bueno, pues redundará en que una mayor normativa, etcétera, etcétera, y acabaremos pues implementando no sé en cuántos años, pero viviremos en un mundo que, si echamos la vista atrás, y el otro día me reía porque estaba leyendo que escribí un artículo en el año 97 sobre las telecomunicaciones y se llamaba La multimedia que viene, y lo leía muy interesada y veía que en mi último párrafo ponía: y no será de ciencia ficción que algún día hablemos de videoconferencias. Entonces, claro, me entraba la risa. Digo, fíjate tú, lo de videoconferencias, pues esto va a ser un poco la vista atrás, que me entraba la risa diciendo, fíjate tú lo que hablábamos, ¿no?, hace todos estos años, que esto estará totalmente implementado dentro pues, de otros 20 años o 10 años o los que sean, ¿no? Con lo cual, bueno, pues poco a poco, y ese es el camino del blockchain que yo le veo mucho futuro y mucho beneficio, de verdad, para la sociedad en general. Ya lo habéis dicho todo, pero vamos, básicamente yo un poco pues me remito a mis estudios. O sea, creo que la educación es lo más importante de todo. O sea, la experiencia de usuario tiene que venir y vendrá, todo lo demás va a venir, pero creo que la educación, y además desde la base, es decir, desde el colegio, desde los colegios, tanto financiera como tecnológica, porque eso es otra cosa que no hay que olvidar. Todos los que estamos aquí llevamos mucho tiempo sin estar en los colegios, yo he estado hace poco. Y la informática se sigue dando lo mismo que hace 20, 30 años. Es decir, PowerPoint, Word y si te descuidas Photoshop. Y no puede ser. Es decir, eso son cosas que ya llega un momento que tenemos plataformas como YouTube a la que te puedes ir y si necesitas hacer un salto de párrafo o cualquier cosa de Word, lo vas a ver ahí. Entonces, en el caso de blockchain, creo que es algo lo suficientemente complejo como para empezar cuando los chicos son esponjas. Es decir, cuando tú eres pequeño adquieres todo el conocimiento súper rápido, y esto es algo a lo que a mí me ha costado 2 años llegar más o menos a entender prácticamente todo donde me muevo dentro de blockchain. A un niño posiblemente en un trimestre lo tenga adquirido porque ya se ha hecho la prueba y se está haciendo hay estados en Estados Unidos en los que ya trabajan con blockchain y trabajan con Bitcoin para enseñar economía, para hacer trabajos de matemáticas, por ejemplo. Eso creo que para mí es lo fundamental. Es decir, una vez tú ya partes de la base de gente educada, la lógica viene un poco también de la mano de la educación. Es decir, yo esta semana pasada he recibido 5 SMS del BBVA, Santander y 3 bancos más que no tengo, diciéndome que tengo dinero bloqueado, que tengo, obviamente, mi lógica, ya viendo lo que hay, ya no solo en blockchain, sino lo que hay de estafas en el día a día, me hace no abrir esos enlaces y no hacer esas cosas. Creo que hay un problema que viene derivado del año pasado, que es la burbuja que se creó, en la que la mayoría de gente se pensaba que con 5 euros te podías hacer multimillonario, o con 100 euros o con 2.000, y nada más lejos de la realidad. Es decir, cualquier persona que haya invertido desde el año pasado a partir de mayo o a partir de noviembre, lo único que ha visto es perder dinero, no ha visto otra cosa. Entonces creo que es muy importante la educación financiera para también, cuando lleguen estos momentos como pasaron con las .com y con todo, que yo, por ejemplo, no lo viví, la gente sea responsable de su economía. Creo que la gente no es responsable de su economía en todos los niveles. Es decir, te hablo de a nivel de inversión o a nivel de cómo manejar el dinero. Ya te digo, yo hace 2 años y medio no sabía manejar mis ingresos, no sabía manejar el dinero, y ha sido gracias a blockchain y gracias a la tecnología cuando yo me he puesto, en este caso, a estudiar economía. Creo que si esto ya se da desde las bases, llega un momento que cuando la gente va a utilizar dinero con 15, 16, 17 años, ya viene aprendida. Entonces, yo lo basaría mucho en educación. Luego, la experiencia de usuario. Es verdad que ahora mismo blockchain es un lugar para gente muy curiosa. Si no eres curioso, a los 2 días vas a desistir absolutamente de todo. Tiene que ser mucho más sencilla, mucho más fácil. Eso, que el usuario no se dé cuenta de que está utilizando blockchain, que MetaMask no tengas que añadir una red, no tengas que añadir un token.
creo que cuando la gente utilice una cartera de blockchain como utiliza el Bizum, ese es el punto que hará que se utilice diariamente como para cualquier cosa, para cualquier pago. Y luego, pues, bueno, un poco creo que también las grandes empresas, en general ya no solo en España, que es donde estoy muy pendiente de lo que pasa, pero en el resto del mundo, cuando las grandes empresas de verdad digan, oye, mira, yo este año he invertido tanto en criptomonedas o en Bitcoin o en startups de blockchain, creo que la gente cuando empieza a ver eso un poco ya pues, en los medios de comunicación, que no todo sean noticias de estafa, la gente se va a tranquilizar, va a interesarse mucho más por la tecnología y no tanto por la burbuja económica, y a partir de ahí pues, la adopción será mucho más grande. Pues muchísimas gracias. No sé si nos queda tiempo para hacer alguna pregunta, ¿no, verdad? Bueno, ha sido súper instructivo. Yo agradeceros de verdad vuestra participación hoy y bueno, y nada, pues vamos a seguir con las mesas. Pedir un fuerte aplauso.